Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿no? Me haces anfitrión y Venga, pasamos ya a la siguiente ponencia, que es la que me toca a mí. vale. Dejo de compartir, ¿vale? Sí, me pasas a mí como anfitrión. Bueno, pues una vez continuamos un poco con lo que es el ciclo, eh, creo que hay pocas presentaciones, ¿no? Con respecto a Javi que hacer, o quizás los que estéis De aquí. momento, Edu, anfitrión, que si no lo puedo compartir, sean participantes, me buscas y le das a hacer anfitrión. Vale. Mm. Y así puedo compartir la presentación. Aquí. Vale, ahora sí. Vale, perfecto. Imagino que se ve ahora, ¿no? Perfecto. Eso es. Ah, pues sí, Edu, disculpa, era para... Nada, nada, solo era eso. Un poco la introducción era que quizá no sea el que menos presentación necesita. Ya conocéis a Javi, muchos de los que estáis aquí, CEO de Training for All, preparador físico desde hace mucho tiempo llevando muchos ciclistas y ahora mismo pues en el ámbito del alto rendimiento. La ponencia va sobre adaptación al calor y sobre el efecto que tiene el calor sobre, en este caso, el desarrollo de la potencia. Y bueno, sin mucha más dilación, Javi, cuando tú quieras, dale caña a esto. Pues nada, pues la idea de esta presentación pues, básicamente era porque cuando hablamos de hacer las jornadas hace un par de semanas decidimos un poco los temas que íbamos a tocar cada uno y fueron los primeros días de calor, ¿no? Que llegaron así un poco como de pronto, aunque hoy aquí, por ejemplo, en Sevilla está el día frío de nuevo. Pero era un poco para que vierais qué repercusión tiene sobre todo el calor dentro de los cambios de temperatura en el rendimiento y por otro lado, qué estrategias podemos aplicar para, para mitigar esos efectos del calor, ¿no? Muchas de ellas, yo me atrevería a decir que es igual que el Power Break, ¿no? Son algo que no requiere mucho gasto económico y que luego tiene esos beneficios en el rendimiento, ¿no? Eh, Desde hace mucho tiempo, y evidentemente los que montéis en bicis sabéis el efecto que tiene la temperatura en el rendimiento. Habrá sobre todo gente que funcione muy bien en invierno, deportistas que funcionen muy bien en verano, y depende un poco de características genéticas, dónde has nacido, a qué hora sueles entrenar, pero sí es verdad que en la mayoría de los casos hay variaciones importantes en lo que es el rendimiento de los deportistas, ¿no? Aquí he cogido un deportista, por ejemplo, profesional que fijaros que en 5 minutos sus mejores valores son 460 vatios, ¿no? Y fijaros que esos valores los ha producido entre 16 y 20 grados. Y veis cómo conforme aumenta la temperatura, de 26 a 30 ya hay un pequeño caída de potencia y entre 31 y 35 pues bajan también los datos, ¿no? Es un claro ejemplo de alguien que no tiene buena adaptación al calor, ¿no? Es algo evidente. En este caso es un ciclista que es holandés, ¿vale? Os vais a encontrar el caso contrario, ¿no? Deportistas que se adaptan bien a las bajas temperaturas y es cuando obtienen sus mejores rendimientos. Ha sido curioso, no sé si estuvisteis el otro día viendo algunos la flecha balona, pero pudisteis ver cómo casi que acabaron, si no recuerdo mal, 45 ciclistas de los 180 que salieron. Estuvieron prácticamente todo el día a temperaturas de 0, 2 grados, con lluvia, sensación térmica súper baja. Y hay equipos como por ejemplo Ineos, Grenadier o nosotros mismos que no acabamos, ningún corredor acabó la competición, gente de muchísimo nivel, ¿no? Te pones a mirar esa clasificación y cosas que te encuentras, ¿no? Pues el equipo 1X, que son noruegos, todos los corredores iban todo el día a bloque en la carrera y acabaron todos los corredores, ¿no? Y fijaros que todos acabaron en buenas posiciones. Estamos hablando de un equipo que no es ni siquiera World Tour, un equipo continental profesional con buenos resultados, con proyección a crecer, pero que no es el nivel del que podría tener Ineos por ejemplo, UAE, ¿no? Pero para que veáis hasta qué punto esos cambios ambientales influyen en el rendimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos, ¿no? Cuando empieza a haber ese cambio de temperatura durante la temporada, pues los primeros días son los que más nos cuestan a todos los deportistas, ¿no? Y sobre todo las primeras competiciones que coincide con calor, se suelen ver bastantes explosiones, ¿no? Y las sensaciones muchas veces no acompañan, ¿no? Esto ya prácticamente, pues, hay cada vez más evidencia científica
sobre cómo la temperatura afecta al rendimiento, ¿no? Aquí tenéis un estudio que hicieron en el grupo de Pallarés. Os recomiendo que les echéis un ojo, donde veían las diferencias que había en producciones de potencia en deportistas de alto nivel a distintas temperaturas, ¿no? Y básicamente se hablaba en ese paper que la mayoría de los deportistas, pues a una temperatura entre 20 y 30 como mucho, eran cuando producían sus mejores valores de rendimiento, ¿no? Que ya cuando se iban tanto por encima de 30 como por debajo de 20, empezaban ¿no? a estar como en un rango óptimo, ¿no? Eso es un poco lo que se ve en la evidencia, ¿no? Y van saliendo cada vez más publicaciones eh, al respecto, ¿no? Hay otra también muy interesante que ahora os la enseñaré, ¿no? Que hicieron un estudio de caso de cómo para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se sabía que iba a hacer un clima con temperatura no tan alta, pero condiciones de humedad muy, muy elevadas. Yo tuve la suerte de estar allí en Tokio como entrenador y hasta que no estuve allí no me di cuenta de lo que era una humedad alta al 90%, ¿no? Donde prácticamente a las 7 de la mañana salías a la calle y a los 5 minutos estaba ya sudando, ¿no? Pues siempre que se intenta rendir, pues hay que hacer esa adaptación a esas temperaturas a la que la que nos vamos a afrontar, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar casi siempre en los primeros días de calor? Pues los que tengáis medidores de potencia, rápidamente os vais a dar cuenta de que para esa misma producción de potencia, imaginaos que vamos a 300 vatios, pues la frecuencia cardíaca va a subir, ¿no? Si antes hacíamos, por ejemplo, 130, 140 vatios, pues a lo mejor estamos en 160. Y rápidamente te das cuenta de que no es la frecuencia cardíaca acorde a la potencia que normalmente vas a manejar, ¿no? Como sabéis, la frecuencia cardíaca es un reflejo de la respuesta del organismo, de la carga interna, y eso va a conllevar a que tu RPE sea más alto, ¿no? A esos 300 vatios que antes a lo mejor ibas con un RPE de 4 o 5 sobre 10, a lo mejor pasas a 7, ¿no? Entonces ya es un indicador claro de que no estás adaptado a esa temperatura nueva que se ha producido por el cambio, ¿no? Y si ya queremos, para los que utilicéis a lo mejor algún software tipo Lenchikta, o utilicéis VKO o incluso el propio Training Peaks, podéis ver el factor eficiencia, que tiene en cuenta la producción de potencia normalizada por la frecuencia cardíaca, ¿no? Y vais a ver que es normal que esa primera semana de calor, pues el factor queda perjudicado, ¿no? Para mismas producciones de potencia, pues la frecuencia cardíaca sube mucho más, ¿no? Aquí fijaros, esto es un ciclista que empieza la temporada en noviembre, va aumentando la misma y conforme va mejorando aeróbicamente, ese deportista pues va mejorando, ¿vale? Va mejorando sus niveles y cada vez capaz de hacer una mayor cantidad de potencia con una menor frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Qué ocurre? Llega la primera semana de los primeros semanas de calor en el mes de abril, pues automáticamente esa eficiencia cae, ¿no? Pues si estamos pidiendo que haga la misma potencia que antes, pero con una respuesta metabólica totalmente distinta por ese calor, pues tenemos que tener cuidado con esa intensidad. Eso es lo primero, ¿no? Yo diría que los primeros días casi que es más importante guiarte más por la frecuencia cardíaca y la percepción que por esa producción de potencia hasta que consigas esa aclimatación, ¿no? Incluso os vais a fijar que los que tengáis dispositivo tipo Garmin, desde hace unos años ya le han introducido que conforme llegas varios días entrenando a temperaturas no habituales para lo que tú sueles utilizar, o incluso también a alturas no habituales, el propio Garmin te comenta, ya estás adaptado al calor o ya estás adaptado a la altitud. No sé si os ha salido alguna vez, pero imagino que sí, ¿no? Os ha salido esa notificación en la pantalla de Garmin donde entiende que lleva varios días de exposición a una temperatura que no es habitual y se sobreentiende de que empieza a haber un proceso de aclimatación, ¿no? A esa nueva situación, ¿vale? ¿Qué consideraciones podemos hacer, ¿no? Para mejorar? Imaginaros que dentro de 2 semanas vamos a tener una competición deportiva eh, y donde se espera que ya es el mes de mayo, hay una subida de temperatura importante, pues ¿qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Primero, aclimatación progresiva, y eso en parte va a ser si es posible dentro del horario de cada uno, de que salgamos algunos días a entrenar a los puntos álgidos de máxima temperatura o cercano a la máxima temperatura. Es decir, si tengo posibilidad de salir a las 12:30 o 2 del mediodía, que es donde hay más temperatura, pues incluir entrenamientos tipo rodaje, incluso regenerativos, a esa temperatura, ¿no? Y como os he dicho anteriormente, el, evidentemente el estar pendiente de la frecuencia cardíaca y la percepción del esfuerzo más que
más que de lo que sería la potencia, ¿no? Esa sería nuestra recomendación, ¿no? El tema de la hidratación, fundamental, ¿no? Es muy común, ¿no? Que llegue en invierno y casi que en muchas ocasiones cuesta hasta beber y luego llega el verano y básicamente pues un bote se te queda escaso, ¿no? Tienes que ir bebiendo continuamente, ¿no? Y si es posible que esa cantidad de agua esté lo más fría posible, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Luego hay pues estrategias para entrenamiento del calor. Ahora os explicaremos alguna de ellas, cómo podéis hacer en casa de manera muy económica. Va habiendo dispositivos tipos el sensor Core. Yo llevo utilizándolo de 1 año y medio. Todavía no llego a sacar muy buenas conclusiones sobre el dispositivo, porque al final hace una estimación de lo que sería la temperatura central del cuerpo en base al sensor que llevas conectado en la cinta de frecuencia cardíaca y ya está en contacto con la piel, pero enseñaré un poco para qué lo podéis utilizar en un momento determinado, ¿no? Utilizar protocolos de hielo, ¿no? Si vais a competir a lo mejor en un XCO o incluso una media maratón y soléis hacer calentamientos en rodillo, pues podéis utilizar un chaleco de hielo previamente para mantener la temperatura del core lo más baja posible. Incluso algunos deportistas, aparte de utilizar ese chaleco de hielo, pues directamente llegan a comer hielo, ¿no? Se preparan un pequeño bote, y van metiendo algunas cucharadas de hielo durante el calentamiento y eso ayuda a bajar la temperatura antes del inicio de la prueba, ¿no? Y evidentemente también lo que se utiliza, si tenéis la posibilidad durante la prueba, imaginaros una media maratón y tenéis a vuestra novia, a vuestro novio o algún familiar o amigo que está en un punto para daros un avituallamiento, pues aparte de daros agua fresca o daros evidentemente la comida, pues que tengáis a lo mejor la típica media que utilizan las mujeres llena de hielo, te la tienen preparada, te la colocas en la espalda y eso te ayuda a mantener esa temperatura del core también bastante más baja, ¿vale? Y luego, por último, pues utilizar sauna o baños calientes, ¿no? Si tenéis un gimnasio con sauna, pues utilizarlo 2, 3 días, sobre todo los días que hagáis entrenamiento de endurance o regenerativo, y los baños calientes exactamente igual, ¿no? Poner la bañera a una temperatura elevada e intentar manteneros unos 20, 15 minutos sumergidos, ¿no? Y evidentemente este tipo de protocolos, pues siempre hacerlo de manera progresiva, ¿no? Eso sería un poco la idea para hacerlo, ¿no? Esto aquí tenéis eso es un entrenamiento del otro día, por ejemplo, en Sierra Nevada, ¿vale? Y este es lo que sería la potencia. ¿Veis aquí la línea amarilla? Aquí eso sería la frecuencia cardíaca, ¿vale? Fijaros que era un entrenamiento por debajo del umbral para este deportista y la frecuencia cardíaca se mantiene muy estable respecto a lo que sería la potencia, ¿no? Y esto sería el core dentro de esa misma sesión, ¿no? La temperatura, cómo va fluctuando. Fijaros que en momentos álgidos de la sesión es al finalizar el primer intervalo, ¿vale? Este que está aquí, era quizás el punto más caliente del día, porque esto ya estaba hecho en cierta altura y con menos temperatura, pero se puede ver en qué momento pues, se produce ese pico de temperatura, en torno a 38,5, 38,7, ¿no? Lo que voy viendo yo con el dispositivo Core es que al final es muy individual, ¿no? Voy a encontrar deportistas que funcionan en torno a 38,8 o 38,7 y deportistas que funcionan en torno a 40 grados a lo mejor, ¿no? Entonces la clave está en ir recogiendo datos para ver qué sensaciones reporta el deportista a distintas temperaturas y buscar así cuál es, por así decirlo, el umbral del core de vuestro deportista en cuestión, ¿no? Pero yo os digo que son valores muy, muy individuales, ¿no? Aquí fijaros que el deportista, pues, en el momento de máximo calor del día, a misma intensidad, al final del entrenamiento, pues llegó casi a un pico de 39 grados, ¿no? Pero la idea es que con ese tipo de dispositivos, pues, se pueda estimar, porque al final es una estimación, cuál es la temperatura del core y cuándo vemos que es el punto de ruptura en el que el deportista, pues nota eh, que es una temperatura no tolerable para él, ¿no? Y ese dato que vamos a recoger, imaginaos esos 38, 39 grados, pues luego lo vamos a utilizar cuando hagamos un entrenamiento en casa indoor con calor inducido para buscar que se mantenga el mayor tiempo posible a esa temperatura crítica que el deportista es capaz de manejar, ¿no? Este es el artículo que os decía antes, ¿no? Los beneficios de la aclimatación antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde hablaban, por un lado, de esos protocolos para mejorar el rendimiento del deportista, cómo hacían un pre-post con idea de ver que esos deportistas que se habían hecho protocolos previos
pues rendían mucho mejor en calor, ¿no? Y en parte, una de las propuestas que había era el ponerte a entrenar indoor con, con el rodillo, te colocas un par de calefactores de estos pequeños que venden, que los podéis encontrar en cualquier sitio, y hacéis una aplicación directa de calor sobre vosotros sin beber nada de agua, ¿no? Estás con tiempo al principio de 30 a 40 minutos y conforme vas consiguiendo esa adaptación, pues vas buscando prolongar el tiempo de exposición, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Con ese sensor Core, pues puedes ver si sabías que mi punto de ruptura son 39 grados habitualmente, pues voy buscando, monitorizando con el core, que durante esa sesión de entrenamiento esté gran parte del tiempo a esos 39 grados, ¿no? Esto es un ejemplo de una sesión, ¿vale? La sesión, evidentemente, se prescribe por frecuencia cardíaca, no se prescribe por pulso. Comenzar unos 30-40 minutos, volumen progresivo. No hay hidratación durante el entrenamiento y por lo general se busca que haya una pérdida del 3-4% del peso corporal, ¿no? Lo que debéis hacer como deportista es, se pesa desnudo antes de empezar la sesión y se pesa después de la sesión, ¿no? Para ver que se pierde ese 3-4% de peso, ¿no? Lo que vais a ver es que conforme pasa el tiempo y el deportista se va adaptando, pues cada vez necesitáis más tiempo de sesión, más tiempo de exposición para llegar a esa pérdida de peso, ¿no? Fijaros cómo aquí está prescrita la sesión por frecuencia cardíaca, que no pasará de unos 140 de pulso, y fijaros cómo la potencia para el mismo pulso pues, va cayendo en el tiempo. Es bastante claro cómo empezó a unos 300 vatios y prácticamente acaba a 200 en la misma sesión, ¿no? Para una misma frecuencia cardíaca, ¿vale? Fijaros cómo hay una diferencia muy, muy notable, ¿no? Vais a ir viendo también con las sesiones, conforme de adaptación, que el RP del deportista para esa intensidad va a ir bajando y que evidentemente la caída de potencia se va conteniendo, ¿no? Al mismo tiempo, pues vamos monitorizando la temperatura del core, cómo va evolucionando. Fijaros cómo hay esa relación proporcional a la caída de la potencia. Cae la potencia y sube el core para la misma frecuencia cardíaca, ¿no? Y la idea es, si mi punto de caída son 38,5, pues voy a intentar estar el mayor tiempo posible a 38,5 dentro de lo que cabe, ¿no? Con el tiempo se ha visto que al mismo lugar que conseguimos esas mejoras en la adaptación al calor, se producen mejoras en la analítica, ¿vale? Sanguínea del deportista, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce una deshidratación controlada por esa pérdida de peso. Eso provoca que el nivel de plasma en sangre cambie y automáticamente tu cuerpo detecta que necesita mayor nivel de hemoglobina, mayor nivel de hematocrito para esa cantidad de plasma, ¿no? Manda la señal, sobre todo a los riñones, y empieza a producir el PUF. Incluso hay algunas publicaciones donde se habla de que este entrenamiento en calor puede ser un sustitutivo de la altitud y evidentemente es barato, ¿no? Con 2 calefactores en casa, pues evidentemente eres capaz de producir esas mejoras, ¿no? Yo personalmente creo que como la altitud no hay nada, evidentemente, pero si no tienes la posibilidad de hacerlo, pues evidentemente es un método bastante interesante, ¿no? Y luego ya empiezan a aparecer algunas referencias científicas donde se combina la altura con la altitud, ¿no? Como buena herramienta para producir la máxima adaptación tanto al calor como la analítica sanguínea del deportista, ¿no? Y se puede experimentar que la masa total de hemoglobina pues crece muy razonablemente, ¿vale? ¿Cómo se programa ese tipo de entrenamiento en calor? ¿No? Pues lo ideal que dentro de una semana, pues 2-3 sesiones vayáis poniendo, ¿no? Y muchas veces empezáis con 30-40 minutos y en este caso, pues este deportista ya va por la cuarta sesión y fijaros que aquí hizo 50 minutos, aquí hizo 75 minutos y hay una progresión, ¿no? Y las primeras eran 30-40 minutos. La idea es buscando que el RP del deportista cada vez sea más bajo para lo que se prescribe. Fijaros aquí, para una hora un 4 de RPE, ¿vale? Y aquí, fijaros, para las hora y cuarto que está haciendo un 3. Eso significa ya que te va viendo esa adaptación, ¿no? Entonces, que sepáis que el hacer ese entrenamiento en calor en casa, pues os va a dar esas dos ventajas, ¿no? El que mejore vuestra analítica sanguínea y, evidentemente, que mejore también esa adaptación al calor, ¿no? Si vais buscando también esa mejora sanguínea, pues es importante que hagáis previamente una carga de depósitos de hierro, ácido fólico, etcétera, ¿no? Y si es posible que os hagáis una analítica pre
y una analítica post, ¿vale? Pero que veis que tenéis una opción muy barata para hacer esa adaptación al calor y que también os va a ayudar a mejorar el rendimiento de manera doble, ¿no? Yo creo que, Edu, tú conoces a Alfredo Santalla, creo que es el que tiene quizá más cosas publicadas sobre el tema de entrenamiento en calor, ¿no? Como uno de los pioneros. Sí. Eh, Al final es un poco lo que has explicado así de forma breve, estimular el sistema eh, renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que produce un poco todo lo que has dicho, ¿no? Cambios a nivel hematológico, de cambio en el volumen plasmático y que en cierto modo también produce cambios a nivel de, luego de la serie roja. Y mira, hay una pregunta, Javi, que dice, ¿qué opinión sobre las apps de Core versus Core? Te refieres a la de Gabriel, ¿no? Bueno, es una Sí. estimación que hace Gabriel por medio de la frecuencia cardíaca, ¿eh? Tienes que tener en cuenta que el dispositivo Core lo que mide la temperatura de la piel, lo cruza con la frecuencia cardíaca y por un algoritmo te hace esa estimación, ¿no? La manera real de medir el Core de, de manera fidelina es por medio de una pequeña pastilla que te tomas, que pasa por tu cuerpo, luego la defecas y puedes analizar cuál es la temperatura del core ideal, ¿no? Pues que evidentemente es un método invasivo y que no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo como esta es un poco la experiencia que estoy teniendo con el dispositivo Core. Ya os digo, todavía me queda cosas por ver con él, pero es una herramienta que tampoco es realmente tan cara, ¿no? Hay otra pregunta de Luismi que dice que si al realizar un protocolo para adaptación o mejora al calor, te puede afectar a tu rendimiento en frío. Yo, a ver, siguiendo un poco la lógica, Luismi, pues igual te puede afectar al rendimiento en frío, ¿no? Pero por lo general, como estamos en un mundo estacionario donde pasas invierno-verano, no debería, ¿no? A no ser que pases directamente al lado opuesto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, algo que es habitual es, empieza la temporada en Australia, Down Under, vas allí, que es verano, haces un protocolo de adaptación al calor previo, rinden allí con ese calor y en cuanto vuelven a Europa y corren a la semana siguiente, entre el jet lag y el cambio de temperatura, hay alguno que le pasa factura, ¿vale? Eso es lo que te puedo decir. También quizás, Javi, como que son dos cosas independientes, ¿no? Es decir, que las adaptaciones que tú consigas y la adaptación que Sí, tú tengas al calor es una cosa y luego es otra cosa diferente, ¿no? El estar adaptado también al frío y ser capaz de también de, bueno, creo que ahí entran juegos materiales, ropa, etcétera, ¿no? yo creo que también el que tú seas capaz de adaptarte más al frío o no, depende en parte de dónde hayas nacido, vivido. Como he enseñado el caso ahí de los noruegos, pues todos aguantaron, ¿no? Y luego, evidentemente, hoy en día el tema de la ropa deportiva tiene yo diría que un papel clave, ¿no? No todas las marcas hacen el, el mismo tipo de material, eso se nota muchísimo, ¿no? Cualquiera que andéis en bici, no voy a decir ninguna marca, ¿no? Pero compráis alguna marca que se fabrica en País Vasco y la comparáis con alguna marca que se produce mejor en el sur de España y la diferencia, pues, es notable, diría yo. En El otro condiciones, día creo en, en- que en lo que malas has comentado. condiciones. Lo que has comentado también de la flecha, ¿no? Leyendo algunos comentarios, Mm. era que les pilló un poco sin ropa, o que la Sí, ropa no. a la que pues, se pudieron poner encima de la bici era diferente. Realmente fue un poco una mezcla de todo. Te pones a ver el archivo de ese día, empiezan el día con 10-11 grados, empieza a llover, todo el mundo va empapado, y de pronto empieza a entrar aire en el norte y baja la temperatura a cero. Baja la temperatura al cero con ventisca, la ropa empapada, pues tienes ahí el combo perfecto para entrar en hipotermia, ¿no? Y ahí se puede ver cómo todos los que eran los noruegos, pues básicamente son los que sobrevivieron, ¿no? Ujú. a la competición, ¿no? Y estuvieron delante, ¿no? O también gente que equipos franceses que están muy acostumbrados a hacer la Copa de Francia durante la pretemporada en condiciones ambientales no muy favorables, ¿no? Entonces, esa adaptación al frío, como hemos comentado al principio, también existe, ¿no? Y en la mayoría de los casos, al igual que el calor, va a estar muy condicionado por dónde vives habitualmente, ¿no? O dónde hayas nacido, ¿no? Aunque también tengo un ejemplo, ¿no? Un ciclista sudafricano que yo entreno, pues dice, ostras, Sudáfrica hace calor, ¿no? Habitualmente allí, ¿no? Pero ¿qué sucede?
lleva viviendo en Andorra 6 7 años, pues ya ha perdido la aclimatación al calor, ¿no? Funciona casi mejor en temperaturas medias bajas que en temperaturas altas. Entonces, eso suma, evidentemente, ¿no? Hay que tener Mm. en cuenta todas esas variables a la hora de verlo, ¿no? Quizás también por comentar o añadir, ¿no? Lo de Mm. también un poco la precaución de cuándo se hace esto, en qué situaciones se hace esto, de que también están los golpes de calor, ¿no? De que tampoco se nos ocurra Eso es. salir 4 horas sin beber nada La a la clave calle. es, la clave es eso, ¿no? Eso que he puesto aquí, aclimatación progresiva, que no queramos hacer todo Ujú. de golpe, ¿no? Aquí preguntaba Sergio, ¿entrenamiento en altura más entrenamiento en calor en momento de temporada? Sí, claro, mira, esto es altitud más calor, Sergio, ¿vale? Esto que tengo aquí puesto, ¿vale? Es combinación de ambas cosas, ¿vale? Ujú. Pues no sé si alguien más quiere preguntar algo por ahí. Justo después de la de Sergio acaba de entrar, no, de momento no hay nada más.